Hay dolores que no se ven, pero que nos habitan. Cicatrices invisibles que sangran en silencio. Palabras que nunca dijimos, disculpas que nunca llegaron. Traiciones que nos marcaron sin previo aviso. A veces, no necesitamos volver a escuchar la historia completa para saber que hay algo dentro que aún no hemos soltado. Solo basta con un pensamiento, un recuerdo, un aroma, una voz parecida, para que ese viejo resentimiento vuelva a la superficie. Y lo hace con fuerza, con rabia, con tristeza, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el alma se negara a olvidar. ¿Te ha pasado? ¿Te ha dolido tanto alguien que incluso pensarlo te roba la paz? ¿Has sentido que aunque lo intentas, no logras liberarte de aquello que te hirió? No estás sola, roba, y no estás rota, roba, aunque a veces te lo parezca. Este libro no es una fórmula mágica. No te voy a prometer que al terminarlo habrás perdonado por completo, ni que el dolor desaparecerá de un día para otro. Pero sí te aseguro algo, si te permites atravesarlo con honestidad, con apertura y con amor hacia ti misma, roba, al final tendrás en tus manos una nueva posibilidad, una puerta abierta hacia algo mucho más poderoso que el rencor. La libertad emocional, soltar para sanar, nace de una verdad incómoda pero necesaria. La falta de perdón nos encadena más a nosotros que al otro. Creemos que al aferrarnos al daño mantenemos el control, que protegernos nos hace más fuertes, que recordar nos impide volver a caer. Y mientras tanto, la vida sigue pasando. Las oportunidades de amar, de sentir, de estar presentes, se desvanecen en medio de pensamientos llenos de rabia o tristeza. Nuestra energía se agota sosteniendo un pasado que ya no puede cambiarse. Y en ese intento de justicia emocional, olvidamos algo fundamental. El perdón no es para el otro, es para nosotros. No importa si quien te lastimó nunca se disculpó. No importa si no lo entiendes del todo. No importa si has intentado perdonar antes y no lo lograste. Este libro no es un juicio, es un abrazo. A lo largo de estas páginas, te invito a recorrer un camino tan íntimo como revelador. Un proceso de liberación que comienza por reconocer la herida y termina con una profunda reconciliación contigo misma. Hablaremos del perdón hacia otros. Sí, pero sobre todo hablaremos del perdón hacia ti, por lo que permitiste, por lo que no supiste decir, por haberte juzgado con dureza o haber cargado lo que no era tuyo. Aquí no hay recetas perfectas, pero sí hay herramientas, hay historias, reflexiones, ejercicios, verdades necesarias. Y hay una promesa. La paz interior es posible, pero requiere de un acto de valentía suprema. Soltar no es olvidar, soltar no es justificar. Soltar es elegir no seguir cargando lo que te impide vivir. Soltar es decir, ya no quiero sufrir más por esto. Y cuando sueltas, comienzas a sanar. Estás por iniciar un viaje hacia adentro, hacia lo más profundo de ti. No será siempre cómodo, pero sí será siempre cómodo, pero sí será transformador. Te invito a que respires, a que confíes, a que abras este libro con el corazón dispuesto. Porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez después de tanto dolor este sea el momento de volver a ti. Tal vez por fin estés lista, para perdonar de verdad. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El peso invisible. Hay un tipo de carga que no se ve, pero se siente todos los días. No hace ruido. No ocupa espacio físico, pero habita cada rincón de la mente. Se instala en el pecho y, poco a poco, empieza a desgastar el alma. Es el peso invisible de aquello que no hemos perdonado, de lo que hemos guardado en silencio creyendo que así protegíamos nuestra dignidad, de las veces que decidimos hacernos los fuertes para no mostrarnos rotos, de las heridas abiertas que evitamos mirar porque duelen demasiado. Vivir con rencor es como caminar con una piedra dentro del zapato. Puede que aprendas a disimular, incluso a ignorarla por momentos, pero siempre está ahí, recordándote su presencia, impidiéndote avanzar con ligereza. El problema es que muchas veces ese peso se ha vuelto tan habitual que ni siquiera notamos cuánto nos está afectando. Simplemente asumimos que estar tensos, tristes, irritables o desmotivados es parte de la vida, sin entender que la raíz,
sin entender que la raíz de todo eso tal vez esté en algo que no hemos soltado. Tal vez sea esa traición que nunca entendiste, esa promesa rota que te dejó sintiéndote insuficiente, esa palabra cruel que se instaló como una verdad en tu mente, esa ausencia que nadie explicó, ese abandono, esa injusticia. Y cuando el dolor no tiene espacio para expresarse, se transforma. A veces en rabia, a veces en tristeza crónica, a veces en ansiedad, a veces en una apatía disfrazada de todo está bien, mientras por dentro hay un huracán que nadie ve. En otras ocasiones se vuelve autosabotaje. No crees merecer lo bueno porque alguien te hizo sentir que no valías nada, o tal vez te castigas inconscientemente porque crees que lo que pasó fue culpa tuya. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si hoy te dieras permiso de cuestionar esa narrativa? ¿Y si soltar ya no fuera sinónimo de rendirse, sino de elegir tu paz por encima de tu pasado? Porque eso es el perdón real, el que no se hace desde la lógica, sino desde el alma, el que no busca justificar al otro, sino liberarte a ti. Es mirar la herida y decir, no voy a dejar que esto defina mi vida. Y claro, perdonar da miedo. A veces creemos que si perdonamos le estamos diciendo al otro que lo que hizo estuvo bien, pero el perdón no es una absolución para quien te hirió, es una liberación para ti. Es dejar de beber el veneno del resentimiento con la esperanza de que el otro sufra. Es darte la oportunidad de vivir en el presente, sin que cada paso esté condicionado por una emoción que se originó en el pasado. Y nadie puede obligarte a perdonar antes de tiempo. Es un proceso íntimo, profundo, muchas veces doloroso. Requiere mirar hacia adentro, reconocer lo que sientes, aceptar que duele, y aún así decidir que no quieres seguir cargando con eso. Requiere coraje, vulnerabilidad, y sobre todo, amor hacia ti. Tal vez te han dicho que perdonar es de débiles, pero yo creo todo lo contrario. Perdonar es un acto radical de fuerza interior, de libertad emocional, de madurez espiritual. Es una de las decisiones más valientes que una persona puede tomar. Y aunque el camino no sea lineal, aunque haya días en que retrocedas o dudes, cada paso que das hacia ese perdón te acerca más a ti, a la versión más auténtica, más ligera, más luminosa de ti misma roba. Porque debajo del dolor, del enojo, tristeza, hay una verdad que espera ser reconocida. Tú no eres tu herida. Tú no eres lo que te hicieron. Tú no eres tu pasado. Eres mucho más. Y mereces sanar. Capítulo 2. El mito del olvido como perdón. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como, el tiempo lo cura todo, o mejor olvida, y sigue adelante, como si olvidar fuera sinónimo de sanar, como si el olvido pudiera disolver el dolor, y como si borrar lo ocurrido fuera la única manera de volver a sonreír? Este es uno de los mitos más dañinos que hemos arrastrado colectivamente. Creer que perdonar es olvidar, como si para soltar tuvieras que negar lo vivido. Pero el perdón no tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la transformación de la carga emocional que esa memoria conlleva. No se trata de eliminar capítulos de tu historia, sino de aprender a mirarlos desde un lugar distinto. El verdadero perdón comienza cuando somos capaces de recordar sin que duela igual, cuando podemos nombrar lo que pasó sin que la herida nos arrastre nuevamente al abismo. Porque lo que niegas, te domina. Lo que reprimes te pudre por dentro. Y lo que enfrentas con amor, eventualmente se disuelve. No es raro que muchas personas confundan olvidar con sanar, cuando en realidad lo que hacen es reprimir. Guardan el dolor en una caja, lo esconden bajo la alfombra, lo disfrazan de fortaleza o de indiferencia. Se repiten a sí mismos que ya no les importa, que han pasado página, que lo superaron, pero su cuerpo, su corazón, su mente, siguen contando otra historia. Se sobresaltan ante ciertos gestos, desconfían sin razón aparente, repiten patrones tóxicos, se sabotean sin entender por qué. Y es que lo no sanado busca formas de salir, de ser escuchado. El olvido no es la medicina, es el analgésico temporal. Solo calma los síntomas, pero no cura la raíz. La sanación comienza con la conciencia, no con la evasión. Aceptar que algo nos dolió no es debilidad, es tener la honestidad de reconocer que hay partes de nosotros que aún lloran en silencio, que hay memorias que siguen exigiendo una explicación, una caricia, un cierre. No necesitas olvidar para sanar. Necesitas olvidar para sanar. Necesitas recordar con compasión. Recordar desde un nuevo estado de conciencia. Desde un,
Ya no soy quien era cuando esto ocurrió. Porque has crecido, has aprendido, has cambiado. Y en esa evolución está tu poder. Alguien una vez dijo que no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar la forma en que ese pasado vive dentro de ti. Y esa es precisamente la esencia del perdón real. No para olvidar lo que sucedió, sino para reescribir la historia emocional que quedó atrapada en ese recuerdo. Y sí, hay memorias que duelen, algunas profundamente, pero no estás obligada a perdonar de inmediato. No hay un reloj marcando tu proceso. No hay un estándar de tiempo para dejar de sentir. Hay personas que necesitan días, otras meses, otras años. No hay vergüenza en eso. Lo importante es caminar, aunque sea lento. No necesitas olvidar lo que te hicieron para liberarte del dolor. Lo que necesitas es comprender que ese hecho, por más devastador que haya sido, no tiene que definir tu presente. Puedes honrar tu historia sin encadenarte a ella. Puedes recordar desde la sabiduría y no desde la herida. Puedes decir, sí, esto ocurrió. Y aún así elijo no seguir cargando con su sombra. Porque eso es el perdón. Elegir conscientemente dejar de alimentar la rabia, la tristeza, el deseo de revancha. No porque no tengas derecho a sentirlos, sino porque ya no quieres que esas emociones te gobiernen. Imagina por un momento que en lugar de borrar el recuerdo, lo transformas, que en vez de querer arrancarlo, lo colocas con dignidad en un estante interno como parte de tu recorrido, como un símbolo de tu fortaleza, como una señal de todo lo que has sido capaz de sobrevivir. Cuando dejas de luchar contra el recuerdo y te reconcilias con él, se disuelve su poder sobre ti, pero desde otro lugar, desde uno más maduro, más consciente, más libre. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin que sangre. Y eso solo se logra cuando decides ver lo que pasó con los ojos del alma, no desde la rabia, sino desde el amor propio. El perdón no borra lo que ocurrió, pero sí transforma cómo lo llevas dentro. Y eso, al final, lo cambia todo. Capítulo 3. La herida que no se nombra. Existe un tipo de dolor que no grita, que no sangra a la vista, que no se manifiesta con lágrimas ni con explosiones de ira. Es un dolor silente, sigiloso, que se instala dentro de nosotros como un huésped no invitado, y se convierte en parte de nuestra identidad. Esta herida, que a veces no sabemos siquiera que cargamos, es la más peligrosa, porque al no tener nombre no puede ser sanada, y sin embargo marca nuestras decisiones, nuestros vínculos, nuestra manera de ver el mundo. La herida que no se nombra es esa que se formó en la infancia, en el abandono, en la traición, en el rechazo, en la humillación. Es esa que heredamos, a veces, incluso sin saberlo, como un legado emocional inconsciente. Es una herida que nos habita, que nos susurra que no somos suficientes, que no merecemos amor, que la vida es lucha, que debemos defendernos antes de confiar. Y en ese silencio, en esa falta de reconocimiento, la herida crece, se enraiza, se disfraza. Personas que reaccionan desproporcionadamente ante pequeños gestos, que se distancian cuando sienten afecto, que sabotean sus oportunidades, que repiten relaciones tóxicas, que buscan validación externa sin descanso. No entienden por qué lo hacen, pero no pueden evitarlo. Y es que la herida, cuando no se ilumina, gobierna. Hasta que no le pongas nombre a tu dolor, él seguirá manejando tus decisiones desde las sombras. Nombrar la herida no es victimizarse, es comenzar a tomar las riendas. Es decirte a ti misma: esto me pasó, esto me dolió, esto me marcó, y ya no quiero que me defina más. Es sentarte frente a tu historia con honestidad brutal, sin maquillajes, sin excusas, sin miedo, y mirar de frente aquello que trataste de enterrar. La sociedad no nos enseña a nombrar las heridas, nos enseña a ignorarlas, a competir, a fingir que todo está bien, a sonreír cuando por dentro nos rompemos. Se premia al fuerte, al que sigue adelante sin mirar atrás, pero no hay fortaleza más profunda que la de quien se atreve a bajar al sótano de su alma y encender la luz, porque allí, donde guardamos lo que nos avergüenza, lo que nos duele, lo que nos cuesta aceptar, es donde se encuentra el núcleo de nuestra transformación. Sanar no es un proceso cómodo, no lo es. Es remover capas de protección, es llorar lo que nunca lloramos, es perdonar a quienes nunca lo pidieron.
Es perdonarnos por haber permitido lo que permitimos. Pero también es un acto profundamente liberador, porque solo cuando nombras tu herida puedes empezar a comprenderla, abrazarla y poco a poco transformarla. Tal vez tu herida tenga el nombre del abandono, de ese padre o madre que no estuvo, o que estuvo sin presencia, sin escucha, sin afecto, concisa. Tal vez se llame traición, por aquel amigo que te dio la espalda, por aquella pareja que mintió, por ese familiar que eligió dañarte. Quizás se llame rechazo, humillación, injusticia. Tal vez aún no sabes cómo se llama, pero la sientes. Está en tu pecho, en tus reacciones, en tus silencios. Y eso está bien. No necesitas tener todas las respuestas hoy, pero sí puedes empezar a observarte con compasión. Preguntarte, ¿qué parte de mí sigue repitiendo lo mismo? No. ¿Qué parte de mí sigue repitiendo lo mismo? ¿Qué estoy buscando afuera que aún no reconozco dentro? ¿Qué necesito decirme que nunca nadie me dijo? Nombrar tu herida es un acto de amor propio, no para quedarte a vivir en el dolor, sino para poder salir de él de manera consciente. Porque solo puedes soltar lo que antes abrazaste. Solo puedes sanar lo que antes aceptaste. La herida que no se nombra seguirá hablándote a través del cuerpo, de tus relaciones, de tus miedos, hasta que decidas escucharla, no desde la culpa, sino desde la ternura. No desde el juicio, sino desde el deseo sincero de liberarte. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes cambiar la relación que tienes con ello. Este es el momento. Este es tu tiempo. No necesitas saber cómo seguir todo el camino. Solo necesitas dar el primer paso, ponerle nombre a tu herida. Y con ello, comenzar el viaje de regreso a ti. Capítulo 4. El peso invisible del resentimiento. El resentimiento es como una piedra invisible que cargamos en la mochila del alma. Un lastre que muchas veces ni siquiera reconocemos, pero que, sin embargo, condiciona nuestro andar por la vida, nuestra capacidad de amar, de confiar, ser libres. Esta carga sutil y silenciosa se instala en nuestro interior como una sombra que oscurece nuestra luz, un veneno lento que contamina no solo nuestra mente, sino también nuestro cuerpo y nuestras emociones. Nos aferramos al resentimiento muchas veces porque creemos que es una forma de justicia, un acto de protección, una manera de defendernos de quienes nos hirieron. Pero en realidad, es una prisión que nos construimos a nosotros mismos, un muro que nos separa del presente y nos mantiene atados al pasado. Resentir es revivir una y otra vez la misma herida. Es recontar la historia del daño con cada pensamiento, con cada emoción, como si fuera una película que proyectamos en bucle en nuestra mente. Y aunque nos parezca que ese recuerdo nos fortalece o nos mantiene alerta, lo cierto es que nos desgasta, nos consume, nos impide avanzar, la mente se obsesiona, el corazón se endurece, el cuerpo acumula tensión y enfermedades que, sin saberlo, están conectadas con ese peso emocional que no soltamos. Y mientras el resentimiento permanece, la sanación no puede llegar. Porque sanar implica dejar ir, pero dejar ir no significa olvidar o justificar lo ocurrido, sino liberarnos del sufrimiento que hemos elegido mantener vivo en nuestro interior. Muchas personas confunden el perdón con la indiferencia o con permitir que el daño continúe. Pero perdonar no es aceptar el maltrato. No es cerrar los ojos ante la injusticia, no es negar la realidad. Perdonar es un acto de valentía, una decisión consciente de liberarse del poder que el pasado tiene sobre nosotros. Es dejar de ser víctima y tomar el control de nuestra vida. Porque mientras guardemos resentimiento, damos ese poder a quien nos hirió, le permitimos seguir gobernando nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro bienestar. Pero cuando perdonamos, aunque no olvidemos, devolvemos ese poder a nosotros mismos y nos abrimos a la posibilidad de sanar, de crecer, de ser felices. El proceso de soltar el resentimiento no es sencillo. Requiere un compromiso profundo con uno mismo, una voluntad de mirar adentro con honestidad y sin autoengaños. Muchas veces intentamos racionalizar, justificar, minimizar lo que sentimos para evitar enfrentar el dolor real, pero ese dolor no desaparece con evasivas. Necesita ser escuchado, reconocido, sentido. El resentimiento es una señal, un mensaje de que algo en nuestra alma está herido, que existe un trauma no resuelto, una necesidad no satisfecha. Por eso, para soltarlo,
Primero debemos identificar qué es lo que realmente nos duele, qué parte de nosotros fue lastimada, qué expectativas fueron frustradas, qué sueños fueron rotos. Solo así podemos empezar a trabajar en nuestra sanación. En este camino, la autocompasión es una herramienta fundamental, porque no podemos perdonar y soltar si antes no nos perdonamos a nosotros mismos, por cargar con ese peso, por habernos castigado, por no haber sabido cómo actuar. Reconocer que somos humanos, que erramos, que sentimos, que sufrimos, es el primer paso para liberarnos del resentimiento. También es vital entender que el perdón no es un proceso lineal ni automático. A veces tendremos retrocesos, dudas, miedos, pero cada intento de soltar es una victoria, una semilla de paz que plantamos en nuestro corazón. Además, es importante recordar que el resentimiento no solo afecta nuestra mente y emociones, sino también nuestras relaciones. Cuando estamos llenos de resentimiento, proyectamos esa energía negativa en quienes nos rodean, creando distancias, conflictos, incomunicación. Soltar el resentimiento nos permite abrirnos a relaciones más sanas, basadas en el respeto, la empatía y la comprensión. Nos libera para amar sin miedo, para confiar sin reservas, para vivir con autenticidad. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a quienes nos acompañan en la vida. Por último, soltar el resentimiento es también un acto de liberación espiritual. Nos conecta con una dimensión más profunda de nuestro ser, nos permite encontrar un sentido más elevado al sufrimiento, una comprensión que trasciende la lógica y la razón. Nos invita a reconocer la impermanencia de todas las cosas, la fragilidad de la vida y la posibilidad de renacer en cada instante. Cuando logramos soltar ese peso invisible, nos sentimos más ligeros, más libres, más vivos. Y esa libertad es el primer paso hacia una sanación verdadera y duradera. El resentimiento puede ser una cadena que nos ata, pero también puede ser la puerta que nos conduce a la libertad si tenemos el coraje de atravesarla. En este capítulo, hemos explorado su peso, su impacto y la urgencia de soltarlo. El próximo paso en nuestro viaje será descubrir cómo cultivar el perdón auténtico, ese que nace del amor propio y que transforma la vida desde adentro hacia afuera. Capítulo 5. Cultivando el perdón auténtico. Perdonar es mucho más que una palabra o una acción puntual. Es un arte que se aprende, una habilidad que se cultiva día a día, un camino que se transita con paciencia y entrega. Cultivar el perdón auténtico significa abrir un espacio en nuestro interior donde las heridas puedan ser vistas con ternura, donde el dolor se transforme en comprensión y donde la libertad brote como fruto de la aceptación profunda. No es un acto de debilidad ni un gesto de olvido, sino una manifestación poderosa de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes nos han causado daño, un acto que sana y libera por igual. En el corazón del perdón auténtico yace la honestidad brutal con nosotros mismos. Para perdonar de verdad, debemos ser capaces de mirar sin máscaras nuestras emociones más oscuras, aceptar que el rencor, la rabia y la tristeza son partes legítimas de nuestra experiencia humana y permitir que esas emociones se expresen, sin juicio ni culpa. Solo cuando nos damos permiso para sentir plenamente el daño que hemos sufrido, podemos empezar a soltarlo. La negación o la supresión solo mantienen vivo el sufrimiento, mientras que la aceptación abre la puerta a la transformación. Cultivar el perdón implica también cultivar la empatía, esa capacidad maravillosa que nos conecta con el otro en su humanidad más profunda. Empatizar no es justificar ni excusar el daño, sino comprender que quienes nos lastiman también llevan sus propias heridas, sus propias limitaciones y sufrimientos. Al mirar con empatía, nuestra percepción se amplía y se suaviza, y el odio o el resentimiento se disuelven poco a poco. Esta mirada compasiva no solo libera al otro, sino que sobre todo libera a quien perdona, pues es la manera de soltar la carga que nos ha aprisionado. Este proceso no es lineal ni rápido. A menudo, perdonar se siente como una batalla interna donde el deseo de sanar choca con el miedo a ser vulnerables. Podemos temer que al perdonar nos estamos rindiendo o que estamos renunciando a nuestra dignidad o justicia. Sin embargo, el perdón auténtico no se trata de ceder al otro,
sino de reclamar nuestro poder personal y nuestra paz interior. Es un acto consciente de decidir que nuestra vida no estará definida por el daño recibido, que el pasado no gobernará nuestro presente ni nuestro futuro. Un aspecto clave para cultivar este perdón es el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos. Cuando así nos crean, las palabras que elegimos, las historias que nos contamos acerca del daño y del otro, pueden reforzar el resentimiento o facilitar la sanación. Practicar afirmaciones que fortalezcan nuestro amor propio y nuestra capacidad de perdonar es fundamental. Me libero para vivir en paz. Elijo soltar el dolor que ya no me sirve. Perdono para sanar mi alma. Estos mantras internos son como agua que riega las semillas del perdón, permitiendo que crezcan fuertes y saludables. Además, el perdón auténtico requiere práctica constante y herramientas que nos ayuden a sostenernos en el proceso. La meditación, la escritura terapéutica, la respiración consciente y el acompañamiento profesional pueden ser grandes aliados para atravesar los momentos de dificultad. A través de estas prácticas aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, a conectar con nuestras emociones sin que nos dominen, y a anclarnos en el presente con serenidad y fortaleza. Es importante también reconocer que el perdón puede manifestarse de diferentes formas. No todos los perdones implican reconciliación ni contacto con quien nos hirió. En algunos casos, la mejor expresión del perdón es la distancia y el cuidado personal, poniendo límites firmes para proteger nuestro bienestar. Perdonar no significa necesariamente volver a confiar o restablecer relaciones, sino liberar la carga emocional que nos ata a esas personas o situaciones. Este tipo de perdón es un regalo para nosotros mismos, una manera de recuperar nuestra autonomía y nuestro equilibrio. En este viaje hacia el perdón auténtico, el amor propio se convierte en la base sólida que sostiene todo. Aprender a valorarnos, a respetarnos, a escucharnos y a cuidarnos es el primer paso para poder extender ese amor a los demás, incluso a quienes nos lastimaron. Sin amor propio, el perdón se vuelve vacío o forzado. Con amor propio, se convierte en una fuente genuina de sanación y renovación. Finalmente, cultivar el perdón auténtico nos abre a una vida más plena, más libre y más consciente. Al soltar el peso del pasado, liberamos espacio para la alegría, la creatividad, la paz y la conexión verdadera con nosotros mismos y con los demás. Descubrimos que el perdón no es solo un acto hacia el otro, sino una invitación a vivir en armonía con nuestra esencia más profunda, a honrar nuestra historia, sin que nos defina, y a construir un futuro donde el amor y la compasión sean las fuerzas que guíen nuestro camino. Este capítulo nos invita a comprometernos con este cultivo, a ser pacientes y amables con nosotros mismos, y a confiar en que cada paso que damos hacia el perdón es un paso hacia nuestra sanación y nuestra libertad interior. Capítulo 6. La resistencia al perdón. Entendiendo las barreras internas. A lo largo de nuestro recorrido hacia el perdón auténtico, es inevitable encontrarnos con la resistencia que nuestra mente y nuestro corazón presentan cuando intentamos soltar el dolor y el resentimiento acumulados. Esta resistencia es una de las barreras internas más comunes y poderosas que impiden que el perdón sea un proceso fluido y natural. Comprender las razones detrás de esta resistencia es fundamental para poder atravesarla y avanzar hacia la sanación profunda que anhelamos. La resistencia al perdón no surge de la nada. Es la manifestación de múltiples miedos, creencias y heridas que han quedado ancladas en nuestra psique. Entre las más frecuentes está el miedo a perder el control. Cuando nos aferramos al resentimiento, sentimos que mantenemos el control sobre una situación que en realidad nos lastimó, y que si soltamos ese resentimiento, perderemos esa aparente protección. Este control ilusorio funciona como una armadura emocional que, aunque desgastante, nos hace sentir menos vulnerables frente a la incertidumbre de la vida y el dolor del pasado. Otra barrera poderosa es la creencia equivocada de que perdonar es sinónimo de debilidad o de traicionar nuestra dignidad. Muchas veces se ha asociado el perdón con la sumisión, con dejar pasar injusticias o con ignorar el daño causado. Esta creencia genera una gran resistencia porque no queremos renunciar a nuestro derecho a defendernos
ni a exigir respeto. Sin embargo, el perdón real no implica perder nuestra voz, ni permitir abusos, sino liberarnos del peso que esos actos injustos dejaron en nuestra alma. La confusión entre perdonar y justificar es un obstáculo que podemos superar con una comprensión más profunda de lo que significa sanar. La resistencia también puede venir del miedo a la vulnerabilidad y al dolor. Perdonar implica abrirse, mirar adentro y enfrentarse a emociones que a menudo hemos reprimido o negado. Esto puede resultar aterrador, pues enfrentar el sufrimiento con honestidad nos coloca en un lugar de fragilidad que muchos evitan para protegerse. El miedo a revivir el dolor, a sentir la tristeza o la rabia, puede hacer que prefiramos mantenernos en la resistencia, aferrándonos a la rabia o al resentimiento como escudos que nos protegen del sufrimiento profundo. Además, el orgullo y el ego muchas veces actúan como guardianes de esa resistencia. Admitir que necesitamos perdonar, que hemos sido lastimados y que deseamos sanar, puede ser interpretado por nuestro ego como una forma de debilidad o derrota. Nos aferramos a la imagen de ser fuertes, sin mostrar nuestra vulnerabilidad, y esto bloquea el proceso del perdón. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de soltar, en la valentía de mirar adentro con humildad y en el compromiso de sanar para vivir con plenitud. Con plenitud, el rencor y la ira, aunque dolorosos, también funcionan como mecanismos de defensa que nos impiden caer en la desesperanza. A veces, mantener ese fuego interno nos da una sensación de energía o de justicia, y soltarlo puede parecernos como perder ese impulso vital. Pero esta energía es en realidad un lastre que consume nuestra paz y nos mantiene atrapados en el pasado. También la falta de herramientas o apoyo adecuado puede alimentar la resistencia. Sin guía, sin espacios seguros para explorar nuestras emociones, o sin prácticas que nos acompañen, el camino hacia el perdón puede parecer solitario y abrumador, lo que refuerza el miedo y el bloqueo interno. Por eso, buscar ayuda profesional, grupos de apoyo o técnicas de autocuidado es una estrategia que potencia la capacidad de soltar. Enfrentar la resistencia implica entonces un compromiso profundo con la autocompasión y la paciencia. No se trata de forzar el perdón ni de apresurarnos, sino de acompañarnos en cada etapa del proceso con amor y respeto hacia nuestras propias limitaciones y tiempos. La resistencia nos habla de nuestro miedo a cambiar, a soltar, a ser diferentes, y ese miedo es comprensible. Honrarlo y escucharlo sin juzgar nos permite desarmar poco a poco esas barreras internas. Una práctica fundamental para trabajar con la resistencia es la observación consciente. Aprender a identificar cuándo estamos bloqueados, qué pensamientos nos mantienen atados y cuáles emociones emergen con fuerza, es vital para no dejarnos arrastrar por la resistencia. La meditación, la respiración profunda y la escritura reflexiva son herramientas poderosas para cultivar esta observación sin juicios, desde un lugar de aceptación y curiosidad. Además, es importante recordar que la resistencia al perdón no es un fracaso ni una señal de que no podemos sanar, sino una parte natural del proceso. La sanación emocional es un camino lleno de idas y venidas, avances y retrocesos. Reconocer la resistencia como una etapa más nos ayuda a no perder la esperanza y a mantener el compromiso con nuestro bienestar emocional. Finalmente, el entendimiento y la compasión hacia nosotros mismos en los momentos de resistencia son el puente hacia la transformación. Al aceptar nuestra humanidad, con todas sus luces y sombras, podemos abrazar el camino del perdón con más suavidad y profundidad. La resistencia se vuelve entonces un maestro, una señal de que estamos trabajando en algo muy importante y valioso para nuestra paz interior. Este capítulo nos invita a mirar de frente nuestras propias barreras, a desarmarlas con amor y comprensión, y a dar pasos conscientes hacia la libertad que solo el perdón real puede otorgar. Capítulo 7. El poder transformador del perdón auténtico. El perdón auténtico no es simplemente un acto puntual o una decisión rápida. Es un proceso profundo que tiene el poder de transformar radicalmente nuestra vida, nuestra percepción del mundo y nuestra relación con nosotros mismos y con los de la narración que unidas. Además, cuando hablamos de perdón auténtico, nos referimos a ese perdón que nace desde lo más profundo del ser,
que no se limita a la superficie de las palabras, sino que impregna cada fibra de nuestro ser, liberando cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento, al resentimiento y a la repetición de patrones dolorosos. Comprender este poder transformador es clave para motivarnos a abrazar este camino con fe y determinación, sabiendo que el resultado será una vida más plena, más ligera y más auténtica. Para comenzar a comprender el poder del perdón, es fundamental reconocer que perdonar no significa olvidar ni negar lo que sucedió. No se trata de minimizar el daño, ni de justificar actos que nos hirieron profundamente. El perdón verdadero es un acto consciente de liberación interior, donde decidimos soltar la carga emocional que hemos estado sosteniendo. Es una elección activa que nos permite dejar de ser víctimas de nuestro pasado y convertirnos en protagonistas de nuestra propia sanación y crecimiento. Este cambio de rol es el primer paso hacia la transformación real, porque nos devuelve el poder personal que en algún momento sentimos que nos habían arrebatado. Cuando perdonamos auténticamente, nuestra mente y nuestro corazón se alinean para crear un espacio interno de paz que antes estaba ocupado por la ira, el dolor o el rencor. Este espacio de paz no es vacío ni carente de sentido, sino lleno de una nueva fuerza vital que nos permite vivir con mayor plenitud y autenticidad. Es como si quitáramos un peso enorme de nuestra mochila emocional y pudiéramos caminar con ligereza, disfrutando del presente sin el lastre del pasado. La ciencia moderna, a través de estudios en neurociencia, ha demostrado que el perdón está asociado con la disminución de hormonas relacionadas con el estrés y la activación de zonas cerebrales vinculadas a emociones positivas y bienestar. Esto confirma lo que muchas tradiciones espirituales y filosóficas han enseñado desde siempre. El perdón es sanación, es salud integral. Otra dimensión transformadora del perdón es la posibilidad de reconectar con la compasión. Al liberar el resentimiento, abrimos un canal hacia la empatía, hacia la comprensión del otro, incluso cuando este otro nos ha causado daño. Esto no significa que debamos justificar sus acciones, ni permitir que se repitan, sino que reconocemos nuestra humanidad compartida, la fragilidad y las heridas que todos llevamos. Esta reconexión con la compasión es un salto evolutivo en nuestra conciencia, que nos permite relacionarnos desde un lugar más sano y amoroso, sanando no solo la herida individual sino contribuyendo a la sanación colectiva. El perdón auténtico también nos invita a mirar hacia adentro y descubrir aspectos profundos de nosotros mismos que antes estaban ocultos o reprimidos. En el proceso de soltar, encontramos aspectos de nuestra propia sombra, miedos, creencias limitantes, heridas infantiles, resentimientos ocultos y hasta patrones de victimización que hemos alimentado sin darnos cuenta. Este autoexamen, aunque a veces doloroso, es una oportunidad para crecer en autoconocimiento y autocuidado, para aprender a amarnos con todas nuestras imperfecciones y, desde ahí, construir una vida más coherente con nuestros valores y deseos verdaderos. Además, el perdón tiene un efecto poderoso en nuestras relaciones interpersonales. Cuando perdonamos, transformamos no solo nuestro interior, sino también la dinámica con las personas que nos rodean. Eliminamos cargas que impiden la confianza, la comunicación sincera y la conexión auténtica. Esto puede abrir puertas a reconciliaciones profundas o, en otros casos, a la posibilidad de soltar relaciones tóxicas con amor y sin resentimientos, lo que es un acto de liberación para ambas partes. En cualquiera de los casos, el perdón actúa como un catalizador que nos permite crear vínculos más sanos, auténticos y nutritivos. Una dimensión fundamental del perdón auténtico es que nos conecta con la libertad que nace de soltar cadenas invisibles, de dejar atrás rencores que no solo dañan a otros, sino que también nos envenenan a nosotros mismos. Esta libertad nos empodera para vivir con mayor creatividad, alegría y propósito, sin estar atrapados en ciclos de sufrimiento repetitivo. Es la libertad de ser quienes realmente somos, sin máscaras ni cargas que nos limitan. La transformación que genera el perdón nos permite acceder a niveles más profundos de bienestar emocional, mental y espiritual. Diversos estudios han demostrado que el estrés emocional y el resentimiento prolongado afectan negativamente el sistema inmunológico y la salud general. Al liberar esas emociones, mejoramos nuestra salud física,
aumentamos nuestra energía vital y fortalecemos nuestra resiliencia frente a futuras adversidades. El perdón, entonces, se convierte en una práctica integral que nutre cuerpo, mente y espíritu. Finalmente, el perdón auténtico nos conecta con una verdad universal: la impermanencia y el constante cambio de la vida. Al aceptar que todo es transitorio, incluyendo las heridas y los dolores, aprendemos a fluir con la vida, a soltar lo que ya no nos sirve y a abrirnos a nuevas posibilidades. Esta aceptación profunda es una fuente inagotable de paz y sabiduría, que nos guía en el camino de la sanación y la transformación personal. Punto. En resumen, el perdón auténtico no es solo un acto de liberación emocional, sino una poderosa herramienta de transformación integral que afecta cada aspecto de nuestra vida. Es la llave que abre la puerta hacia una existencia más plena, más consciente y más amorosa, y nos invita a vivir desde el poder de la compasión, la libertad y la verdad interior. Abrazar este poder es el mayor regalo que podemos darnos en nuestro viaje hacia la sanación real. Capítulo 8. El camino hacia el autoperdón y la reconciliación interna. El camino hacia el autoperdón es, sin duda, uno de los senderos más desafiantes y, a la vez, más liberadores que podemos recorrer en nuestra vida. Mientras que perdonar a otros puede parecer un acto externo, el autoperdón es una profunda reconciliación interna, una aceptación radical de nuestra humanidad, con todas sus luces y sombras, errores y aciertos. En esta travesía, aprendemos que elegir perdonarnos no es un signo de debilidad ni de complacencia, sino un acto supremo de valentía y amor propio, esencial para sanar las heridas que nos impiden avanzar con libertad y plenitud. Comprender este proceso es fundamental para quien busca realmente liberarse de cadenas invisibles y construir una vida basada en la aceptación y el respeto hacia uno mismo. Para iniciar este camino, primero debemos reconocer que todos, sin excepción, hemos cometido errores, tomado decisiones equivocadas, y en ocasiones, nos hemos juzgado con dureza o incluso nos hemos castigado con pensamientos negativos y autocríticos que minan nuestra autoestima. Esta autoexigencia, muchas veces alimentada por creencias limitantes y patrones aprendidos desde la infancia, genera un ciclo de culpa y vergüenza que se perpetúa y que puede ser mucho más dañino que cualquier error cometido externamente. Romper este ciclo es el primer paso hacia el autoperdón. Para ello, es vital entender que equivocarse es inherente a la condición humana y que no define nuestro valor como personas. Somos seres en constante aprendizaje, y cada error es una oportunidad para crecer, evolucionar y profundizar en nuestro autoconocimiento. El autoperdón también requiere que exploremos y aceptemos nuestras emociones con honestidad. Muchas veces reprimimos el dolor, la tristeza o la frustración que surgen al mirar nuestros errores o aspectos que nos generan culpa. Sin embargo, para sanar realmente, es necesario permitirnos sentir estas emociones sin juzgarlas, sin resistirlas, dándoles espacio para ser reconocidas y transformadas. Esta aceptación emocional es una forma de amor hacia uno mismo, que nos ayuda a soltar el peso que cargamos y a evitar que esas emociones se conviertan en veneno que contamina nuestra mente y nuestro cuerpo. Un aspecto crucial en el camino del autoperdón es la compasión hacia uno mismo. La compasión es la capacidad de acercarnos a nuestras propias heridas con ternura, comprensión y paciencia, tal como lo haríamos con un ser querido que sufre. Esta actitud compasiva rompe con la dinámica de autorreproche y abre la puerta a la sanación profunda. Cultivar la compasión requiere práctica y conciencia, especialmente cuando estamos habituados a la autocrítica severa. Podemos apoyarnos en técnicas como la meditación, la escritura reflexiva o la terapia, que nos ayudan a desarrollar esta mirada amorosa y comprensiva hacia nuestra propia persona. Además, el autoperdón implica soltar la necesidad de perfección. Vivimos en una cultura que idealiza el éxito, la imagen y el control, lo que genera en muchos la presión constante de ser perfectos o intachables. Esta expectativa irreal nos aleja de la autenticidad y nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración y autorrechazo. Aceptar que somos imperfectos, que cometer errores es parte del viaje,
y que podemos aprender de ello sin castigarnos, es un acto revolucionario que nos libera y nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad. El proceso de reconciliación interna también pasa por revisar y transformar las creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos. Muchas veces, la culpa y la vergüenza están ancladas en creencias limitantes profundas como no soy suficiente, soy un fracaso, o no merezco ser feliz. Estas creencias son historias que nos hemos contado o que nos han impuesto, y que condicionan nuestra vida emocional y nuestras decisiones. Cuestionar estas narrativas y reemplazarlas por afirmaciones positivas y realistas es un paso fundamental para construir una nueva relación con nosotros mismos, basada en la aceptación y el amor propio. En este camino, la práctica del diálogo interno positivo es una herramienta poderosa. Aprender a hablarse con amabilidad, a reconocer nuestros logros y avances, y a ser nuestro mejor amigo, en lugar de nuestro peor crítico, cambia radicalmente la calidad de nuestra vida emocional. Cada vez que elegimos palabras de aliento y comprensión, fortalecemos nuestra autoestima, y nos preparamos para enfrentar desafíos con mayor resiliencia y confianza. El autoperdón también está estrechamente vinculado a la responsabilidad consciente. No se trata de evadir las consecuencias de nuestras acciones ni de justificar conductas dañinas, sino de asumir con honestidad lo que hemos hecho, aprender de ello y comprometernos a actuar con mayor conciencia en el presente y futuro. Esta responsabilidad sana es liberadora porque nos devuelve el control sobre nuestra vida y nos posiciona como agentes activos de nuestro propio cambio. Es importante entender que el autoperdón es un proceso, no un evento. Puede requerir tiempo, paciencia y repetidas veces regresar a la práctica de soltar la culpa y la autocrítica. Habrá días en que el juicio y la culpa vuelvan a aparecer, y es fundamental no castigarse por ello, sino acoger esos momentos como parte natural del proceso de sanación. Cada pequeño paso que damos hacia la aceptación y la compasión nos acerca más a la reconciliación interna y a una vida más plena. Finalmente, el camino hacia el autoperdón nos conduce a una transformación profunda en cómo nos relacionamos con el mundo. Al liberarnos de las cargas emocionales internas, nos abrimos a experimentar la vida con mayor autenticidad, alegría y paz. Esta reconciliación interna también mejora nuestras relaciones con los demás, pues desde la aceptación de nosotros mismos podemos establecer vínculos más sanos, genuinos y amorosos. En definitiva, el autoperdón es la llave maestra que abre las puertas hacia una vida más consciente y libre. Es el regalo más valioso que podemos ofrecernos, porque al sanarnos a nosotros mismos, sanamos también nuestro entorno y contribuimos a un mundo más compasivo y armonioso. Caminar este sendero con amor, paciencia y valentía es el mayor acto de sanación y de amor hacia nuestra propia existencia. Capítulo 9. El poder transformador del perdón hacia los demás. Perdonar a otros es quizás uno de los actos más poderosos y liberadores que podemos realizar en nuestra vida, pero al mismo tiempo, es uno de los más complejos y desafiantes. Cuando alguien nos hiere, nos traiciona o nos lastima de alguna manera, las heridas emocionales pueden calar hondo y permanecer durante años, incluso décadas, afectando nuestra paz interior y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. El proceso de perdonar no significa olvidar, ni justificar, ni permitir que la persona que nos dañó repita su conducta, sino que implica una liberación interna que nos permite soltar el peso de la rabia, el rencor y la amargura, y así, recuperar nuestra libertad emocional. El buen alimento emocional. Para comprender el poder transformador del perdón hacia los demás, es fundamental partir de la premisa de que el perdón no es un regalo que hacemos al otro, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando mantenemos el resentimiento, la ira o el odio, somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias. Nuestro cuerpo se tensa, nuestra mente se llena de pensamientos negativos, y nuestra energía vital se ve afectada. Al elegir perdonar, aunque la otra persona no haya pedido perdón o ni siquiera reconozca su error, liberamos esas emociones tóxicas que nos esclavizan y permitimos que la sanación comience desde nuestro interior. El perdón es un proceso que implica, en primer lugar, reconocer y validar el dolor que la herida causó. No se trata de minimizar lo sucedido ni de fingir que no nos afectó,
sino de aceptar honestamente la experiencia y darle un lugar en nuestra historia personal. Esta aceptación es necesaria para poder procesar las emociones asociadas y evitar que queden reprimidas o distorsionadas, lo que a la larga solo prolongaría el sufrimiento. La validación de nuestro dolor es un acto de respeto hacia nosotros mismos y un paso fundamental para avanzar. A medida que profundizamos en el proceso de perdón, nos encontramos con la necesidad de comprender a la otra persona, no para justificar sus actos, sino para humanizarla y reconocer que también está sujeta a sus propias limitaciones, miedos y heridas. Este acto de empatía no es sencillo, especialmente cuando el daño ha sido grave, pero abre una ventana hacia una comprensión más amplia de la condición humana, donde nadie es perfecto, y todos estamos en constante aprendizaje. Al entender que quien nos lastimó actuó desde su propio sufrimiento o ignorancia, podemos empezar a soltar el juicio rígido que alimenta el rencor. Además, perdonar implica soltar la necesidad de controlar el pasado. Muchas veces nos aferramos a la memoria de la herida como una forma de protegernos o justificar nuestro dolor, pero esta fijación nos impide avanzar y vivir plenamente en el presente. Al elegir perdonar, liberamos ese control y permitimos que el tiempo y la conciencia transformen nuestra experiencia, haciendo posible una nueva narrativa que incluya la superación y el crecimiento personal. También nos invita a dejar atrás la victimización. Aunque el dolor y la injusticia fueron reales, perpetuar el papel de víctima nos ancla en la impotencia y limita nuestra capacidad de recuperación. Perdonar es un acto de empoderamiento que nos devuelve el control sobre nuestra vida emocional y nos permite construir desde la fuerza interna y la resiliencia. Esta transformación es profunda porque nos mueve de la pasividad a la acción consciente, donde elegimos cómo responder a nuestro pasado y cómo queremos vivir nuestro presente y futuro. Otro aspecto crucial del perdón hacia los demás es el desarrollo de la compasión activa. No solo se trata de entender o sentir empatía, sino de cultivar una actitud de benevolencia y deseo genuino de bienestar hacia quienes nos han causado dolor. Este nivel de perdón es una manifestación de amor incondicional que trasciende el ego y nos conecta con una dimensión más profunda de la humanidad. Practicar esta compasión transforma no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestra visión del mundo y nuestra experiencia espiritual. El perdón también abre la puerta a la reconciliación cuando es posible y deseada por ambas partes, aunque no siempre esta sea la meta o la opción adecuada. En algunos casos, la sanación llega con el simple acto de soltar internamente, sin necesidad de contacto o diálogo con la persona que nos lastimó. En otros, el perdón puede ser el primer paso para reconstruir puentes rotos y restaurar relaciones desde una base más consciente y madura. En cualquier caso, la decisión de perdonar es un acto de autonomía personal que fortalece nuestra capacidad de amar y confiar. La práctica del perdón requiere paciencia y constancia, ya que el resentimiento y el dolor pueden resurgir en diferentes momentos, especialmente cuando enfrentamos situaciones que nos recuerdan la herida original. Es importante no juzgarse por estas recaídas emocionales, sino verlas como oportunidades para reafirmar nuestro compromiso con la sanación y el crecimiento. Cada vez que elegimos perdonar nuevamente, profundizamos nuestra libertad interior y nos acercamos a una vida más plena y auténtica. Finalmente, el poder transformador del perdón hacia los demás se refleja en una vida más ligera, consciente y llena de paz. Al soltar las cadenas del rencor, abrimos espacio para la alegría, la gratitud y la conexión genuina con nosotros mismos y con los demás. Este proceso no solo beneficia nuestra salud emocional y mental, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro cuerpo físico y en nuestro entorno, generando un círculo virtuoso de bienestar y armonía. En resumen, perdonar a los demás es un acto de amor radical que nos libera del pasado, nos fortalece en el presente y nos abre a un futuro lleno de posibilidades. Es una elección consciente que transforma nuestra historia y nos invita a vivir desde el corazón, con autenticidad, compasión y paz. Emprender este viaje hacia el perdón real es, sin duda, uno de los regalos más valiosos que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Capítulo 10.
El perdón hacia uno mismo, la raíz de toda sanación. El camino del perdón hacia los demás es vital. Sin embargo, la dimensión más profunda, y a menudo, la más desafiante del perdón, es el que debemos ofrecernos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos es el pilar fundamental sobre el cual se construye toda verdadera sanación emocional y espiritual, porque sin este acto de amor propio, cualquier intento de avanzar estará limitado por la culpa, el autojuicio y la autocrítica. Perdonarnos es aceptar nuestra humanidad imperfecta, reconocer nuestros errores y limitaciones sin condenarnos, y abrirnos a la posibilidad de crecer y transformarnos desde la compasión interna. Muchas personas cargan con una pesada mochila de culpa y vergüenza que las mantiene atrapadas en un ciclo de sufrimiento interno. Estas emociones negativas no solo afectan nuestra salud mental y emocional, sino que también deterioran nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La culpa constante puede paralizarnos, hacer que nos sintamos indignos de amor y éxito, y sabotear cualquier esfuerzo hacia la mejora personal. En este sentido, el perdón hacia uno mismo se vuelve un acto revolucionario, una declaración de que merecemos liberarnos y ser felices, independientemente de nuestro pasado. El proceso de perdonarse a uno mismo comienza con la aceptación radical de nuestra historia, incluyendo las decisiones equivocadas, los momentos de debilidad y las heridas que hemos causado, tanto a otros como a nosotros mismos. Aceptar no significa justificar ni repetir patrones dañinos, sino reconocer con honestidad que formamos parte de un proceso de aprendizaje continuo, y que nuestras imperfecciones son parte esencial de nuestra humanidad. Este primer paso es crucial porque sin aceptación no puede haber transformación. En esta aceptación, es vital aprender a escuchar y comprender la voz interna que tanto nos critica y castiga. Muchas veces nuestra mente se convierte en un juez implacable, recordándonos constantemente nuestras fallas y errores. Para perdonarnos, es necesario aprender a observar esos pensamientos con distancia, sin identificarnos con ellos, y responder con palabras de amabilidad y comprensión. Esta práctica de autocompasión, basada en enseñanzas psicológicas y espirituales, nos ayuda a sanar las heridas profundas y a reconstruir una relación saludable con nosotros mismos. Un elemento fundamental en el perdón propio es el reconocimiento de que todos cometemos errores, y que estos no definen nuestro valor ni nuestro destino. La cultura, la educación y la sociedad muchas veces nos condicionan a creer que el error es sinónimo de fracaso absoluto. Pero esta creencia es una trampa que limita nuestro potencial. En realidad, equivocarse es una oportunidad para aprender, para ajustarnos, para crecer con mayor conciencia. Perdonarnos es abrazar esta verdad y liberarnos del castigo autoimpuesto que solo genera más dolor. El perdón hacia uno mismo también implica soltar la necesidad de control y perfección. Muchas personas se exigen estándares imposibles, buscando ser perfectas en todo momento para evitar el juicio ajeno o su propia autocrítica. Esta búsqueda insaciable genera estrés, ansiedad y una insatisfacción constante. Al elegir perdonarnos, aceptamos que la perfección no es el objetivo, sino la autenticidad y la integridad de nuestro camino. Esta libertad nos permite vivir con más ligereza y confianza, disfrutando del proceso de ser humanos con todas sus imperfecciones. Además, perdonarse a uno mismo es un acto de valentía, porque implica mirar con honestidad las partes de nuestra historia que preferiríamos ocultar o negar. Requiere enfrentar el dolor, la culpa y el arrepentimiento, y permitir que estas emociones se transformen en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Este proceso puede ser doloroso y demandar tiempo, pero es también profundamente liberador, pues nos permite dejar de huir de nosotros mismos y comenzar a construir una vida alineada con nuestros valores y aspiraciones. Un paso clave en esta sanación interna es desarrollar el perdón activo, que va más allá de la aceptación pasiva. El perdón activo implica tomar responsabilidad por nuestros actos, reparar en la medida de lo posible el daño causado y comprometerse con un cambio genuino. Este compromiso es la base para recuperar la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de vivir con integridad y autenticidad. Es también un gesto de respeto hacia nuestro propio proceso de evolución. La práctica del perdón hacia uno mismo también nos abre la puerta a la autoaceptación y al amor propio.
elementos indispensables para construir una mente serena y una vida plena. Cuando nos perdonamos, cultivamos una relación interna basada en el cuidado y la comprensión, que nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y esperanza. Este amor propio es la fuente desde donde nace nuestra capacidad para perdonar a los demás y para establecer límites saludables en nuestras relaciones. Es importante destacar que el perdón propio no es un evento puntual, sino un proceso continuo. A lo largo de nuestra vida, encontraremos situaciones que nos desafíen y nos recuerden viejos patrones de autocrítica y culpa. En esos momentos, la práctica constante del perdón y la compasión hacia nosotros mismos será el ancla que nos mantenga firmes y en paz. Cada día es una nueva oportunidad para elegirnos, para aceptarnos y para avanzar en nuestro camino de sanación y crecimiento. Finalmente, el perdón hacia uno mismo nos conduce a un estado de liberación profunda que impacta todas las áreas de nuestra vida, desde la salud física, pasando por la estabilidad emocional, hasta la calidad de nuestras relaciones. La capacidad de perdonarnos es la clave que abre la puerta a una existencia más plena, auténtica y feliz. En esta libertad interior, podemos desplegar todo nuestro potencial y vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. En conclusión, perdonarse a uno mismo es la raíz de toda sanación, el acto más importante y trascendental que podemos realizar. Es el camino hacia la aceptación plena, el amor genuino y la paz profunda. Emprender este viaje con valentía y dedicación nos permitirá no solo sanar nuestras heridas internas, sino también convertirnos en agentes de transformación y luz para quienes nos rodean. Capítulo 11. La liberación del rencor. ¿Cómo soltar para avanzar? El rencor es uno de los sentimientos más pesados y corrosivos que podemos cargar en nuestro interior. Se arraiga en las heridas no sanadas, en los momentos en que sentimos que fuimos injustamente tratados, traicionados o heridos profundamente por alguien a quien alguna vez confiamos. Esta emoción, si bien es natural en su surgimiento, se convierte en una prisión emocional cuando permitimos que se asiente y crezca dentro de nosotros, limitando nuestra capacidad de vivir con paz y plenitud. La liberación del rencor no solo es necesaria para nuestro bienestar emocional, sino que es un paso fundamental para poder continuar nuestro viaje de sanación y crecimiento personal. Cuando mantenemos el rencor, estamos atrapados en un ciclo de dolor constante que se alimenta de recuerdos y pensamientos negativos dirigidos hacia quien nos lastimó. Es como cargar una piedra pesada que nos impide avanzar, porque ese peso nos distrae, nos debilita y nubla nuestra visión de la realidad. El rencor nos encierra en el pasado, haciendo que vivamos en un estado permanente de sufrimiento y amargura, sin permitirnos experimentar la libertad y la alegría que merecemos. Pero lo más paradójico es que, al sostener ese rencor, somos nosotros mismos quienes nos hacemos daño, pues esa carga desgasta nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La clave para liberarnos del rencor no es negar el dolor ni justificar a quien nos causó daño, sino elegir conscientemente soltar esa carga para recuperar nuestro poder y nuestra paz interior. Soltar el rencor es un acto de valentía y amor propio, un regalo que nos damos para sanar y para abrirnos a nuevas experiencias sin el lastre del pasado. Esta liberación no implica olvidar o reconciliarse necesariamente con quien nos hirió, sino liberarnos del veneno emocional que nos mantiene atados a esa experiencia negativa. Para comenzar a soltar el rencor, es fundamental reconocer y aceptar el dolor que sentimos sin juzgarlo ni minimizarlo. Muchas veces, las personas intentan reprimir o negar su sufrimiento para evitar enfrentar emociones difíciles. Pero esta evasión solo prolonga el daño. Permitirnos sentir el dolor, la tristeza, la ira o la decepción con plena conciencia es el primer paso para empezar a transformarlo. Esta aceptación emocional nos conecta con nuestra humanidad y nos prepara para soltar gradualmente el rencor que bloquea nuestra evolución. Otro aspecto esencial en el proceso de liberación es comprender que el rencor está profundamente vinculado a la percepción de injusticia y a la expectativa de que el otro reconozca su error o su culpa. Sin embargo,
Aferrarse a esa expectativa nos mantiene en una posición pasiva y dependiente del comportamiento ajeno. La verdadera libertad surge cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia sanación, independientemente de la reacción o actitud de la otra persona. Elegir soltar el rencor es tomar el control de nuestra vida emocional y decidir no permitir que el daño recibido siga dominándonos. El perdón consciente y auténtico es una herramienta poderosa para soltar el rencor, aunque muchas veces se malinterpreta o se percibe como un acto de debilidad. En realidad, perdonar es un acto de fortaleza interior que implica transformar la energía negativa en compasión, entendimiento y paz. No se trata de justificar el daño ni de ignorar la injusticia, sino de liberarnos de la carga que nos impide avanzar. Esta transformación energética nos libera y abre espacio para que la sanación florezca en nuestro corazón y mente. Además, soltar el rencor nos permite recuperar nuestra capacidad de confiar y conectar con los demás desde un lugar genuino y libre de resentimientos. Cuando cargamos con emociones negativas, tendemos a cerrar nuestro corazón y a construir muros emocionales que nos aíslan y dificultan las relaciones saludables. Liberarnos de ese peso nos hace más vulnerables, sí, pero también más auténticos y capaces de amar y ser amados en plenitud. Esta apertura es vital para construir vínculos basados en el respeto, la empatía y la comprensión mutua. El proceso de liberación del rencor puede ser gradual y requiere paciencia y práctica constante. Es normal que al principio surjan resistencias internas, dudas o incluso momentos de recaída emocional. Lo importante es mantener el compromiso con nuestro bienestar y recordar que cada pequeño paso hacia la liberación es un avance significativo en nuestro camino. Herramientas como la meditación, la escritura terapéutica, el acompañamiento psicológico o espiritual y las técnicas de respiración consciente pueden ser de gran ayuda para facilitar este proceso. Asimismo, es esencial cultivar la autocompasión durante este viaje, porque soltar el rencor también implica perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido que esa carga nos afectara tanto tiempo. Muchas veces, nos juzgamos por no haber sido capaces de liberarnos antes, o por sentirnos vulnerables ante el daño sufrido. Practicar la autocompasión nos fortalece y nos recuerda que estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento, y que merecemos tratarnos con la misma amabilidad y cuidado que ofreceríamos a un ser querido. Por último, la liberación del rencor nos abre a una vida más plena y serena, donde podemos experimentar la verdadera paz interior y disfrutar del presente sin la sombra constante del pasado. Al soltar este peso emocional, desbloqueamos nuestra energía vital, renovamos nuestra mente y nos permitimos crear una realidad basada en la esperanza, la alegría y la autenticidad. Esta transformación interna no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta positivamente en nuestro entorno, generando relaciones más saludables y una influencia positiva en quienes nos rodean. En resumen, soltar el rencor es un acto de sanación profunda que nos libera de la prisión emocional y nos devuelve la capacidad de vivir con plenitud. Es un regalo que nos damos para reconstruir nuestra vida desde la paz, la compasión y el amor verdadero. Emprender este camino con compromiso y valentía es el paso esencial para avanzar hacia una vida más libre, consciente y feliz. Capítulo 12. El poder transformador del perdón auténtico. El perdón auténtico es uno de los regalos más profundos y revolucionarios que podemos ofrecer a nosotros mismos y a los demás. A menudo se entiende de manera superficial o errónea, asociándolo con la simple excusa o con la idea de que debemos olvidar el daño sufrido como si no hubiera ocurrido. Sin embargo, el perdón verdadero va mucho más allá de estas ideas simplistas y representa una fuerza interior capaz de transformar nuestro mundo emocional, mental y espiritual, abriendo las puertas a una sanación profunda y duradera. En este capítulo, exploraremos en profundidad qué significa perdonar de manera auténtica, por qué es tan poderoso y cómo podemos integrarlo en nuestra vida para liberar el corazón y la mente. Perdonar auténticamente es un proceso complejo que comienza con la aceptación plena de lo que ha sucedido, reconociendo el dolor, la herida y la injusticia, sin tratar de minimizar ni negar esos hechos. Este primer paso es fundamental, porque el perdón
no puede darse sobre una base de negación o autoengaño. Requiere valentía para mirar la realidad tal como es, con sus sombras y sus luces. Solo cuando enfrentamos el dolor con honestidad, podemos empezar a disolver el rencor y la amargura que lo acompañan, y abrir espacio para la transformación interior. Una de las grandes barreras para perdonar es la creencia de que al hacerlo estamos cediendo poder o justificando a quien nos dañó. Esta percepción proviene del miedo y de una visión limitada de lo que significa el perdón. En realidad, perdonar es un acto de empoderamiento personal, porque nos libera del control que las emociones negativas ejercen sobre nosotros. Es decidir conscientemente no permitir que el pasado siga dictando nuestro presente ni nuestra felicidad. Así, el perdón nos devuelve la soberanía sobre nuestra vida emocional y nos conecta con una dimensión de paz interior que trasciende el sufrimiento. El poder transformador del perdón también radica en su capacidad para sanar no solo la relación con el otro, sino sobre todo la relación con nosotros mismos. Cuando cargamos con resentimientos y rencores, estamos acumulando toxinas emocionales que afectan nuestra autoestima, nuestra salud y nuestra capacidad para relacionarnos de manera saludable. Perdonar implica soltar esos pesos y cultivar el amor propio, la compasión y el respeto hacia nuestra propia experiencia. Es un acto de cuidado personal que abre la puerta a la reconciliación interna y a la aceptación profunda de nuestra humanidad. Además, el perdón auténtico tiene un efecto liberador en el plano espiritual, ya que nos conecta con valores universales como la compasión, la humildad y la empatía. Al perdonar, trascendemos la dualidad del bien y el mal, del daño y la justicia, y accedemos a una comprensión más amplia de la vida y sus misterios. Este estado de conciencia expandida nos permite mirar a los demás con ojos de comprensión, reconociendo que todos somos vulnerables y estamos en un camino de aprendizaje y crecimiento. Así, el perdón se convierte en una práctica espiritual que eleva nuestro ser y nos acerca a la esencia de la paz verdadera. Para integrar el perdón auténtico en nuestra vida, es necesario reconocer que no se trata de un evento puntual, sino de un proceso que puede tomar tiempo y requiere paciencia y dedicación. Es común que surjan resistencias internas, dudas o emociones contradictorias que dificultan avanzar. Por eso es fundamental acompañar este camino con herramientas que nos apoyen, como la meditación, la reflexión consciente, la escritura terapéutica, el diálogo interno compasivo o el acompañamiento profesional. Cada pequeño avance es una victoria y un paso hacia la liberación emocional. Una práctica clave para cultivar el perdón es desarrollar la empatía hacia la persona que nos causó daño. Esto no significa justificar sus acciones, sino intentar comprender desde dónde pudo haber actuado, qué heridas o limitaciones pudo estar enfrentando. Esta mirada empática nos ayuda a disolver la carga negativa y a transformar la energía del resentimiento en compasión. A medida que cultivamos esta comprensión, nuestro corazón se abre y podemos experimentar un profundo alivio y paz interior. Asimismo, es importante practicar el perdón hacia nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros críticos más severos y cargamos con culpas y juicios que nos impiden avanzar. Perdonarnos es reconocer que somos humanos, que cometemos errores y que merecemos amor y aceptación tal como somos. Esta autocompasión es la base para poder extender el perdón genuino hacia los demás, ya que, solo desde un lugar de amor propio podemos abrirnos a la sanación verdadera. El perdón auténtico también nos invita a vivir en el presente, liberándonos de las cadenas del pasado. Al soltar resentimientos y rencores, dejamos de vivir en el recuerdo doloroso y comenzamos a construir nuestra vida desde la plenitud del ahora. Esto nos permite disfrutar de relaciones más saludables, tomar decisiones conscientes y crear un futuro basado en la paz y la alegría. Así, el perdón se convierte en una semilla de esperanza y renovación que transforma nuestra existencia en todos sus aspectos. Finalmente, el poder transformador del perdón se refleja en la capacidad que tenemos para influir positivamente en nuestro entorno. Cuando perdonamos, irradiamos una energía de calma y equilibrio que puede inspirar a otros a emprender su propio camino de sanación. De este modo, el perdón no solo es un acto personal, sino también un gesto de amor colectivo que contribuye a construir un mundo más compasivo y armonioso. En conclusión, el perdón auténtico es una llave maestra que abre las puertas de la libertad emocional, la paz interior
y la transformación profunda. Integrarlo en nuestra vida requiere coraje, paciencia y compromiso, pero sus frutos son invaluables y nos conectan con nuestra esencia más pura y luminosa. Al perdonar genuinamente, nos liberamos del pasado, sanamos nuestro corazón y abrimos el camino hacia una vida plena, consciente y llena de amor. Capítulo 13. Las etapas del perdón. Un camino hacia la libertad interior. El proceso del perdón no es lineal ni igual para todos. Es una travesía personal que requiere comprender y transitar diversas etapas que nos guían desde el dolor inicial hasta la liberación plena. Entender estas etapas es fundamental para acompañarnos con paciencia, amor y respeto en cada momento del camino, reconociendo que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca más a la sanación y a la paz interior. En este capítulo, vamos a profundizar en las fases esenciales que conforman el proceso del perdón, para que puedas identificar dónde estás y cómo avanzar con conciencia y compasión. La primera etapa es el reconocimiento del dolor. Aquí se trata de aceptar plenamente que hemos sufrido una herida, que nos han lastimado, y que ese daño ha dejado una marca en nuestra vida. Esta fase suele ser la más difícil porque implica enfrentarse al sufrimiento sin filtros, sin negar ni minimizar lo ocurrido. Muchas veces, por miedo o por mecanismos de defensa, tendemos a ocultar el dolor o a racionalizarlo de manera que no sintamos el impacto real. Sin embargo, negar esta etapa puede bloquear el proceso de perdón, porque mientras no reconocemos el daño con sinceridad, el rencor y la amargura permanecen latentes y activos dentro de nosotros. Permitirnos sentir y nombrar ese dolor es el primer acto valiente hacia la libertad emocional. Luego llega la etapa del enfrentamiento interno, donde la mente y el corazón luchan con las emociones negativas que emergen: ira, tristeza, resentimiento, culpa, confusión. En esta fase, es común experimentar una tormenta emocional intensa, donde los pensamientos recurrentes sobre la injusticia pueden atraparnos y generar una sensación de victimización. Es crucial entender que esta etapa no es un obstáculo, sino una parte natural y necesaria del proceso. Enfrentar estas emociones con honestidad y sin juzgarlas, dándoles espacio para expresarse, nos ayuda a ir limpiando poco a poco las heridas profundas. Técnicas como la escritura terapéutica, la meditación guiada o incluso la ayuda profesional pueden ser aliadas importantes para atravesar esta tormenta sin naufragar en el resentimiento. A continuación, surge la fase de la comprensión y la empatía. En este momento comenzamos a abrir la puerta a una mirada más amplia, intentando entender no solo el qué, sino el porqué de lo ocurrido. Esto no significa justificar el daño recibido ni olvidar la responsabilidad de quien causó la herida, sino ampliar nuestra visión para incluir las circunstancias, las limitaciones y las heridas que pudieron influir en ese comportamiento. Cultivar esta empatía es fundamental porque permite transformar la rabia y el rencor en compasión, facilitando un desarme emocional que hace posible el perdón genuino. Esta etapa implica un crecimiento interior significativo, donde nos colocamos en una posición de observadores conscientes de la complejidad humana, en lugar de víctimas atrapadas en la historia. Luego llega la fase de la decisión consciente de perdonar. Perdonar no es un acto automático ni impuesto. Es una elección voluntaria que nace del deseo profundo de liberarnos del peso del pasado. En esta etapa, la persona reconoce que el perdón no es para el otro, sino para sí misma, para recuperar su bienestar emocional y mental. Esta decisión puede ser acompañada de rituales simbólicos, afirmaciones, meditaciones o compromisos escritos que refuercen el compromiso interno. Es un acto de poder personal que implica dejar atrás el rol de víctima y asumir el control de nuestra historia. La fuerza de esta elección radica en su autenticidad. Solo un perdón verdadero y voluntario puede generar sanación profunda. Posteriormente, se experimenta la etapa de la transformación interna. Aquí la energía del perdón empieza a manifestarse en cambios palpables en nuestro estado emocional, mental y hasta físico. La carga que antes nos oprimía comienza a aliviarse, la ansiedad y el estrés disminuyen, y podemos sentir una sensación creciente de paz, ligereza y libertad. En esta fase es común notar también un cambio en nuestras relaciones y actitudes hacia la vida, con una mayor apertura al amor, la confianza
y la esperanza. Este momento es el fruto del trabajo interior previo, y aunque puede haber retrocesos, se consolida un nuevo equilibrio que nos sostiene en el camino de la sanación. Finalmente, la etapa de la integración y el crecimiento continuo invita a vivir el perdón como una práctica cotidiana y un estilo de vida. Perdonar no es algo que ocurre una sola vez y se olvida, sino un proceso dinámico que puede reaparecer cuando surgen nuevos retos o recuerdos. Integrar el perdón implica cultivar la compasión, la paciencia y la autoobservación constante para evitar caer en patrones de rencor o juicio. También significa aprender de la experiencia vivida, usarla como una oportunidad para crecer en sabiduría y fortaleza interior, y compartir esta luz con otros para contribuir a un mundo más consciente y amoroso. Este recorrido por las etapas del perdón nos muestra que sanar no es una línea recta, sino una espiral de aprendizajes y profundización. Cada paso nos acerca a una versión más libre, auténtica y plena de nosotros mismos. Al comprender y honrar este proceso, nos damos permiso para avanzar sin prisa, pero con firmeza, con la certeza de que la libertad interior está al alcance de nuestra mano. Capítulo 14. El poder transformador del perdón en la salud emocional y física. El perdón no es solo un acto espiritual o emocional, sino una herramienta poderosa con un impacto profundo y tangible en nuestra salud integral. Numerosos estudios en psicología y neurociencia han demostrado que perdonar no solo libera nuestra mente del peso del resentimiento, sino que también promueve una mejora significativa en nuestro bienestar físico y emocional. En este capítulo, exploraremos cómo el acto de perdonar se traduce en beneficios concretos para nuestra salud, desvelando el vínculo inseparable entre mente y cuerpo, y cómo este proceso puede ser un camino esencial para la sanación total. Para comenzar, es fundamental entender que las emociones negativas acumuladas, como la ira, el odio o el rencor, son una forma de estrés crónico para nuestro organismo. Cuando mantenemos estos sentimientos, nuestro cuerpo está en un estado constante de alerta, produciendo hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estos químicos, si se mantienen elevados en el tiempo, generan inflamación, afectan el sistema inmunológico y pueden derivar en enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos, insomnio y problemas de salud mental como la ansiedad y de salud mental como la ansiedad y la depresión. En cambio, perdonar actúa como un antídoto natural que disminuye esta respuesta fisiológica nociva, promoviendo la relajación y la restauración del equilibrio interno. El proceso de perdón facilita la reducción de la presión arterial y mejora la función cardiovascular. Estudios médicos indican que personas que logran perdonar a quienes les han causado daño tienden a mostrar una mejor salud cardíaca y niveles más bajos de estrés. Esto se debe a que perdonar reduce la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, disminuyendo el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Al liberar la mente de rencores, se mejora la calidad del sueño, lo que a su vez potencia la reparación celular y el equilibrio hormonal, elementos claves para una salud robusta. Desde la perspectiva emocional, el perdón nos libera de un ciclo vicioso donde la mente se queda atrapada en pensamientos negativos que intensifican el sufrimiento. Al perdonar, la mente puede cambiar su enfoque, pasando de la víctima al agente activo de su propia sanación. Este cambio reduce la ansiedad, el estrés postraumático y la depresión, facilitando una mayor estabilidad emocional y resiliencia frente a futuros desafíos. La liberación del resentimiento también abre espacio para cultivar emociones positivas como la gratitud, el amor propio y la empatía, que fortalecen nuestras relaciones interpersonales y nuestro sentido de pertenencia y bienestar. A nivel neurobiológico, el perdón activa áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional y la empatía, como la corteza prefrontal y la amígdala. Al practicar el perdón, el cerebro desarrolla nuevas conexiones neuronales que favorecen la compasión y la capacidad para manejar emociones difíciles. Esta neuroplasticidad no solo nos ayuda a perdonar en situaciones actuales, sino que nos prepara para enfrentar futuros conflictos con mayor serenidad y equilibrio. En otras palabras, perdonar no solo sana el pasado,
sino que también fortalece nuestra capacidad para vivir el presente con mayor paz y claridad. Es importante también destacar que el perdón no implica olvidar o minimizar el daño sufrido, ni permite que se repitan injusticias. Más bien, es un acto de valentía y autodeterminación, donde decidimos soltar el poder que el rencor tiene sobre nosotros para recuperar nuestra paz interior y autonomía emocional. Esta perspectiva empodera y transforma la experiencia del dolor en una oportunidad para crecer y sanar, un acto de amor propio que genera una profunda sensación de libertad. En términos prácticos, integrar el perdón en nuestra vida diaria puede ser una herramienta terapéutica invaluable para mejorar nuestra salud. Técnicas como la meditación del perdón, la terapia cognitivo-conductual enfocada en la gestión emocional y la escritura expresiva ayudan a interiorizar este proceso y a potenciar sus beneficios físicos y mentales. Adoptar una actitud consciente y compasiva hacia nuestras heridas y las de otros es un camino hacia la sanación que impacta en todos los niveles de nuestro ser. Finalmente, no podemos olvidar que el perdón también tiene un efecto positivo en nuestra vida social y comunitaria. Que al liberarnos del resentimiento, mejoramos nuestras relaciones familiares, laborales y sociales, creando ambientes más armoniosos y saludables. Esto contribuye a una mayor sensación de conexión, apoyo mutuo y bienestar colectivo, demostrando que el perdón no solo transforma individuos, sino también comunidades enteras. En conclusión, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una llave maestra que abre la puerta hacia una salud emocional y física más plena y equilibrada. Al comprender y aprovechar su poder transformador, podemos caminar con mayor ligereza y confianza, conscientes de que sanar nuestras heridas internas tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra calidad de vida en todos sus aspectos. Capítulo 15. Obstáculos comunes en el camino hacia el perdón y cómo superarlos. El camino hacia el perdón es, sin duda, uno de los procesos más complejos y desafiantes que cualquier persona puede emprender. A menudo se presenta como una montaña difícil de escalar, llena de obstáculos emocionales, mentales y sociales que pueden hacernos dudar, retroceder o incluso abandonar. Este capítulo se dedica a explorar esos obstáculos comunes que surgen durante el proceso de perdonar y ofrece estrategias prácticas y profundas para superarlos, recordándonos que aunque el perdón no es fácil, es posible y liberador. El primer obstáculo que enfrentamos es el miedo. Miedo a perder la justicia, miedo a ser vulnerable, miedo a revivir el dolor. Muchas personas creen erróneamente que perdonar significa aceptar la injusticia o permitir que el daño continúe. Este temor paraliza y bloquea la posibilidad de avanzar. Sin embargo, es esencial comprender que el perdón no borra lo ocurrido ni niega nuestra experiencia, sino que es un acto de fortaleza interna para liberarnos del peso del sufrimiento. Para superar este miedo, es fundamental reconectar con la idea de que perdonar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, no a quien nos hirió, y que protege nuestra paz y salud emocional. Otro obstáculo importante es la ira, que puede ser tan intensa y persistente que se convierte en una barrera infranqueable. La ira, aunque natural ante una ofensa, si se perpetúa, se transforma en rencor y resentimiento que envenena nuestra mente y cuerpo. Muchas veces nos aferramos a la ira como una forma de sentirnos protegidos o justificar nuestro sufrimiento, pero esto solo prolonga nuestro dolor. Para disolver esta barrera, es necesario aprender a expresar la ira de manera saludable, ya sea a través del diálogo, la escritura, la terapia o técnicas de liberación emocional, y poco a poco, transformar esa energía en comprensión y compasión, primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. La negación y la minimización del dolor también son obstáculos frecuentes. En ocasiones, para evitar el sufrimiento, preferimos negar o restar importancia a lo ocurrido, lo cual impide que procesemos realmente la herida y, por tanto, que lleguemos al perdón auténtico. La sanación comienza con la aceptación consciente de nuestra realidad emocional y la validación de nuestro dolor. Solo reconociendo plenamente lo que hemos vivido, podemos comenzar a liberarnos de ello. Técnicas como la atención plena y la autoindagación son poderosas herramientas para enfrentar esta negación y abrirnos a la verdad de nuestra experiencia.
La falta de autocompasión es otro gran impedimento. Muchas personas se juzgan duramente por sentirse heridas, por no superar rápidamente la ofensa, o por tener dificultades para perdonar. Esta autoexigencia genera culpa y vergüenza que complican el proceso. Aprender a tratarnos con amor y comprensión, reconociendo que sanar es un camino gradual y respetando nuestros tiempos, es clave para avanzar hacia el perdón. Cultivar la paciencia y la bondad hacia uno mismo permite sostener el proceso sin caer en la desesperación o la autocrítica. También encontramos la influencia de factores externos. El entorno familiar, cultural o social puede no apoyar el perdón o incluso promover la venganza y el rencor. Cuando el contexto nos empuja a mantener el conflicto, perdonar se vuelve más difícil, pues implica ir contra la corriente colectiva. En estos casos, es vital conectar con nuestro propio centro y nuestra verdad interna, reconociendo que el perdón es una elección personal que no necesita la aprobación externa para ser válida. La búsqueda de apoyo en círculos afines, grupos terapéuticos o mentores puede ser un recurso valioso para sostener esta decisión. Un obstáculo que a menudo pasa desapercibido es la confusión entre perdón y reconciliación. Muchas personas creen que perdonar implica necesariamente restablecer una relación o confiar nuevamente en quien nos lastimó, lo cual puede ser peligroso o inapropiado en ciertos contextos, especialmente si hay abuso o falta de arrepentimiento. Entender que perdonar es un acto interno, independiente de la conducta del otro o del restablecimiento de la relación, nos libera de cargas innecesarias y nos permite avanzar sin condiciones externas. El orgullo y la resistencia al cambio también pueden sabotear nuestro camino. El orgullo nos hace aferrarnos a nuestro dolor y a la identidad de víctima como una forma de protegernos. La resistencia al cambio surge del miedo a lo desconocido y a perder lo que, aunque doloroso, nos es familiar. Es aquí donde la reflexión filosófica y espiritual, el apoyo terapéutico y las prácticas de autoindagación son especialmente útiles para cuestionar nuestras creencias limitantes y abrirnos a nuevas formas de ser y sentir. Para superar estos obstáculos, es esencial crear un espacio seguro interno y externo, dedicar tiempo a la introspección, a la meditación y a prácticas que fomenten la calma y la claridad mental ayuda a reducir la confusión y la tensión emocional. Además, adoptar una actitud de curiosidad y aprendizaje frente a nuestra experiencia permite transformar los bloqueos en oportunidades de crecimiento personal y autoconocimiento. Finalmente, la constancia y la compasión son claves para no rendirse. Sin embargo, cada pequeño paso cuenta y fortalece nuestra capacidad para soltar el dolor y abrazar la sanación. Reconocer y celebrar estos avances, por pequeños que sean, nos motiva a continuar y reafirma el poder transformador del perdón en nuestra vida. En resumen, aunque el camino hacia el perdón esté sembrado de obstáculos, estos no son barreras insuperables, sino desafíos que nos invitan a profundizar en nuestra fuerza interior y en nuestra capacidad de amor y transformación. Al aprender a navegar estas dificultades con valentía, sabiduría y compasión, descubrimos que perdonar es, ante todo, un acto de libertad personal y sanación profunda, que nos conecta con la mejor versión de nosotros mismos. Capítulo 16. La libertad que nace al soltar. Vivir sin cargas emocionales. Llegar al momento de soltar, de dejar ir todo aquello que nos ata a viejas heridas, resentimientos y rencores, es uno de los mayores actos de valentía y amor propio que podemos realizar. Este acto no solo significa liberar a quienes nos han causado dolor, sino, sobre todo, liberarnos a nosotros mismos. En este capítulo, exploraremos cómo, al soltar, nos permitimos vivir una vida más plena, más ligera y profundamente libre, comprendiendo que la verdadera libertad nace en nuestro interior y no depende de circunstancias externas. Vivir con cargas emocionales es como cargar una mochila invisible, llena de piedras que pesan cada día más, dificultando nuestro andar y robándonos energía vital. Es común que muchos carguen resentimientos durante años, a veces décadas, pensando que esto los protege, o que es justo castigar internamente a quien les hizo daño. Sin embargo, esta carga no afecta al otro, sino únicamente a quien la lleva. Cada pensamiento amargo,
Cada recuerdo doloroso, cada sentimiento no resuelto funciona como un ancla que nos mantiene atados a un pasado que ya no existe y nos impide avanzar hacia el presente y el futuro que anhelamos. Soltar implica decidir conscientemente dejar ir esas piedras. No es un acto de debilidad ni de olvido, es un acto consciente de afirmación de nuestra dignidad y bienestar. Al soltar, transformamos el espacio interior que antes ocupaban el dolor y la ira, por paz y claridad. Este proceso abre paso a una vida en la que podemos experimentar alegría genuina, creatividad, amor y conexión auténtica con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Una de las formas más poderosas para soltar es aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Muchas veces creemos que somos nuestras emociones, que debemos reaccionar siempre a lo que sentimos. Pero la sabiduría interior nos muestra que podemos ser testigos de nuestras emociones, reconocerlas, aceptarlas y dejarlas pasar sin aferrarnos. Esta práctica, común en la meditación y el mindfulness, es fundamental para soltar cargas emocionales. Al dejar de identificarnos con el dolor, le quitamos su poder destructivo. Otra dimensión vital del soltar es el perdón, que hemos explorado en capítulos anteriores. El perdón nos libera del ciclo de dolor y venganza, nos permite soltar la necesidad de castigo y abrirnos a la sanación. Muchas veces, soltar significa también soltar expectativas, ilusiones o creencias que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas o cómo deberían comportarse las personas. Esta aceptación profunda nos libera de la frustración constante y el sufrimiento. Además, soltar tiene un impacto directo en nuestra salud física y mental. Numerosos estudios demuestran que el estrés crónico, la ansiedad y la depresión están vinculados al almacenamiento de emociones negativas no procesadas. Al soltar, liberamos tensiones, mejoramos nuestra calidad de sueño, fortalecemos el sistema inmunológico y aumentamos nuestra energía vital. Es un acto de autocuidado integral que beneficia a todos los niveles de nuestro ser. También implica soltar el control. Vivimos en una sociedad que valora el control absoluto y el dominio sobre todo, pero la realidad es que muchas cosas escapan de nuestro control y aferrarnos a ellas solo genera sufrimiento. Aceptar esta verdad es liberador. Soltar el control nos permite fluir con la vida, adaptarnos a los cambios y confiar en nuestra capacidad para enfrentar lo que venga, sin cargar con pesos innecesarios. Es importante destacar que soltar no significa rendirse ni ser pasivos. Al contrario, es un acto de poder y responsabilidad. Soltar lo que nos daña crea espacio para tomar decisiones más conscientes, para construir relaciones más saludables y para vivir con autenticidad. Nos libera para elegir nuestro camino desde un lugar de paz interior y no desde el miedo o la ira. Un desafío común en este proceso es la resistencia interna. Esa voz que nos dice, no puedo, no merezco, o es demasiado difícil. Frente a esto, la práctica constante de la autocompasión y la paciencia es fundamental. Soltar es un proceso, no un evento único. Habrá días en que avancemos y otros en que parezca que retrocedemos. Cada paso, por pequeño que sea, es una victoria hacia la libertad interior. También es crucial rodearnos de apoyos saludables durante este proceso, amigos que nos comprendan, terapeutas que nos guíen, prácticas espirituales que nos fortalezcan. La comunidad y la conexión humana son fuerzas potentes para sostenernos cuando soltamos. Finalmente, soltar nos abre la puerta a una nueva forma de vivir, en la que la serenidad, el amor propio y la libertad interior son la base de nuestra existencia. Es descubrir que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos elegir cómo responder, y esa elección consciente nos devuelve el poder sobre nuestra vida. Este acto de soltar nos invita a renacer, a dejar atrás viejas heridas y construir una vida desde la plenitud y la paz interna, recordándonos que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad que tenemos para liberarnos de nuestras propias cadenas emocionales. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.